Muy buenos días, hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical. La Biblia, libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 16. Continuamos en Jeremías. Y el título es Una confianza mal puesta. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 7:3. Y la palabra de Jehová nuestro Dios nos dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. El título de hoy, parte 3, es Los pecados que condenan. Y la porción de la escritura se encuentra en Jeremías 7, del 8 al 15, y así nos dice la palabra de Jehová. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad a mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Hermanos, el Señor está poniendo en evidencia el camino y el corazón de Israel, y el corazón de Judá en particular. Los frutos de un corazón malo son precisamente sus pecados. Y una de las cosas que llegan al colmo en la actitud pecaminosa de un hombre es cuando el hombre malo clama a Dios para que lo libre, pero no piensa alejarse del pecado. Hay algo en aquel que está fuera de comunión con Dios, que está fuera de los pactos y de las promesas, porque ha pecado y no ha considerado sus pasos. Hay algo muy particular debido a que alguna vez, en algún momento, leyó la palabra y escuchó sus promesas y escuchó las bendiciones y las hizo suyas. Piensa que Dios está obligado a responderle por cuanto se ha humillado y ha clamado. Y no quiere entender quién es Dios, no quiere acercarse a Dios, no quiere volverse a Dios. Pero sin embargo, quiere que Dios le responda, que Dios le ayude, que Dios le sustente, que Dios le protege. Y digo que esto es algo del el colmo en el corazón pecaminoso, porque sigue creyendo que las promesas de Dios le pertenecen, cuando él mismo no quiere tener comunión con Dios, no quiere obedecer sus mandamientos, no quiere conocer su voluntad, no quiere dejar de hacer aquello que Dios aborrece, y sin embargo quiere que Dios le bendiga. Y hay algo que estas personas con esta actitud hacen. A donde quiera que llegan, contaminan. Porque con las manos llenas de pecado, se meten a la casa de Dios, se meten en los templos de Dios, se meten en aquellas casas de oración y van corrompiendo cuanto tocan. Porque tienen la pretensión de decir que son hijos de Dios cuando verdaderamente obran como hijos del diablo. El Señor hace una pregunta. ¿Es esto acaso cueva de ladrones? ¿Es mi casa cueva de ladrones? Y lo que el Señor está concluyendo es que para ellos sí lo es. Porque cuando el impío se refugia en la casa de Dios para protegerse, sin la intención de realmente acercarse a Dios,
Su sola presencia contamina y convierte aquella casa de oración en cueva de malignos y ladrones. Esto es lo que Judá está haciendo y no lo entiende. Y esto es lo que mucha gente hace y no lo entiende. Miren cuántos viven en pecado. Su pecado es evidente, les es conocido, han sido expuestos a él, han sido reprendidos y van a la casa de Dios continuamente y piden oración continuamente y pretenden tener comunión con Dios y cantarle alabanzas, pero no mueven un pie en dirección del arrepentimiento. ¿Cuántos viven así en fornicación? ¿Cuántos viven así en adulterio? ¿Cuántos viven así en continuos robos, hurtos? ¿Cuántos viven así abusando del inocente y del débil? ¿Cuántos viven una mentira? Que están viviéndola continuamente y lo saben y siguen acercándose a la casa de Dios sin la más mínima intención de arrepentirse. Por eso es que en la casa de Dios inicia el llamado al arrepentimiento, porque es una bendición el que va ahí para escuchar y para obedecer a Dios y para volverse a Dios. Pero cuando alguien va sin la más mínima intención de arrepentirse y con la continua pretensión de que tiene comunión con Dios, pero no abandona su pecado, contamina. Y esto es lo que el pueblo de Judá había hecho. Quiero aclarar que no todos, porque Dios siempre se ha guardado un remanente. Aquellos que amaban a Dios y que se lamentaban en la condición en la que Judá se encontraba, alcanzarían misericordia. Si bien irían a cautividad, Dios los guardaría, incluso los prosperaría en tierra ajena y los haría regresar en la siguiente generación a la tierra prometida, a reconstruir Jerusalén, a reconstruir el templo, a reconstruir la fe y el pueblo de Dios. Pero en estos momentos el llamado está saliendo desde la casa de Dios y está reclamando que es precisamente sus pecados la evidencia de que no solo ya no tienen comunión con Dios, sino que ellos mismos han contaminado el lugar en donde pretenden sentirse seguros. Pues han hecho división entre Dios y ellos el pecado. Y cada vez esa división se va haciendo más grande, más profunda y de igual forma más evidente. El Señor les trae a la mente lo que hizo en Silo, porque es lo más probable que habiendo ellos leído Salmos, habiendo leído lo que Dios hizo en Silo, incluso hubieran dicho, nosotros jamás haríamos así. Cuán perversa fue la generación de Efraín, pero nosotros jamás haríamos del mismo modo. Y aquí hoy se encontraban exactamente en ese lugar. Y vamos a leer la porción en la Escritura, Salmo 78, del 56 al 64. Y nos dice así la palabra de Jehová nuestro Dios. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Hermanos, el pueblo de Judá y el pueblo de Dios enteramente no tenía excusa para decir, esto nunca había sucedido entre nosotros, no nos dimos cuenta en qué momento resbalamos de la palabra de Dios
y caímos en la idolatría, tenían evidencia tras evidencia, tenían Éxodo, tenían jueces, tenían crónicas, tenían reyes, tenían salmos. Estos libros se leían continuamente en el templo de Dios, se les instruía, se les enseñaba. La misión principal del sacerdote era precisamente mostrarles cómo deberían de conducirse ante Dios y hacer diferencia entre lo limpio, entre lo santo y lo que era impuro, entre la alabanza y lo que era blasfemo, de manera que esto era repetido continuamente a sus oídos. Sin embargo, ese día se encontraban exactamente igual que aquella generación y no se dieron cuenta. Creían y pretendían que tenían una buena comunión con Dios. Cuando escuchas esto, ¿no se te hace como algo familiar? ¿Cuántas veces en necesidad, en aprietos, en problemas, en enfermedad, buscas a Dios, pero no tienes la más mínima intención de dejar de pecar? Te interesas en las profecías, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha revelado, pero no tienes interés en dejar de mentir. No tienes interés en dejar de robar. No tienes interés en arreglar tu situación familiar. Así exactamente se encontraba el pueblo. Porque esto simplemente es un continuo caer y cada vez más profundo. Porque empieza como algo sencillo, insignificante y después como algo justificable y finalmente ya no te das cuenta del pecado que estás cometiendo porque te has habituado a él. Y quisieras pensar que sigues perteneciéndole a Dios, pero el Señor dice con tal claridad para que aquel que oiga le retumbe en los oídos y se arrepienta, el que practica el pecado es del diablo. No es ni le pertenece a Dios el que practica el pecado. Y el pueblo de Dios se encontraba en estos momentos justo ahí, el pecado tomando control de sus vidas y ellos pretendiendo que Dios debería de librarlos porque ahí está el templo, ahí están sus promesas y ahí está su pueblo. Y como dije hace un momento, aquellos que Dios guardó, aquel remanente, Dios le cumpliría todas sus promesas y lo libraría. Pero a los rebeldes, a los malignos, a los impíos, a los que se habían apartado de Dios y se habían ido tras dioses ajenos, tras la obra de sus manos, y en todo lugar alto cometían sus abominaciones, Dios les estaba haciendo un último llamado, pero ya estaba listo el juicio para ellos. Ahora el Señor les recuerda que les habló desde temprano, que les habló insistentemente y no escucharon. Y que al igual que Asilo, asimismo ellos también serían entregados en cautividad. El fuego devoraría a sus jóvenes, sus vírgenes no tendrían el gozo de los cantos nupciales, sus sacerdotes caerían a espada y no habría tiempo de lamentarse por la prisa, por la presura, por el hambre y por el dolor. Seguimos diciendo esta frase porque el juicio de Dios una vez más ya está puesta el hacha al pie del árbol. Evidencia tenemos, pero que sobreabunda. El Señor es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. ¿Has tenido oídos para oír hasta hoy? Especialmente tú que te congregas, tú que sigues robando y te congregas, tú que vives de la mentira y te congregas,
Tú que vives en fornicación porque con quien vives no es tu esposa, no es tu esposo, y sigues congregándote. Y repito, qué bueno que te congregues porque de ahí sale el llamado a la santidad y al arrepentimiento. Pero si vas sin la más mínima intención de arrepentirte y el llamado se te ha hecho una y otra vez, el juicio está cerca, porque ahora estás contaminando lo que tocas. Porque otros que apenas inician seguirán tu ejemplo, porque en tu pretensión de ser cristiano y de ser hijo de Dios y vivir como vives, les dará la oportunidad a muchos que desean vivir justo así. Podríamos decir que piensan, vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Vamos a ir a la iglesia, vamos a alabar a Dios, vamos a escuchar su palabra y vamos a regresar al mundo y vamos a disfrutar el mundo, y creo que esta es la mejor manera. No solamente es tu vida por la que darás cuenta, sino que ahora estás haciendo ocasión de caer para otros. Y la advertencia del Señor es que el tropiezo vendrá, pero hay de aquel por el que venga. Dice su palabra que mejor fuera amarrarte una rueda de molino y echarte al mar. ¿Tienes oídos para oír? El día se acerca. Un día de estos el llamado cesará. Hoy que estás escuchando, hoy que es día de salvación, busca a Dios, arrepiéntete, vuélvete a Jehová, el cual será amplio en perdonar, tendrá misericordia de ti, antes que la puerta se cierre, que el llamado cese, que la oscuridad llegue y que el juicio de Dios caiga sobre esta tierra. Escucha el llamado. Creo que aún es tiempo, confío que así es. Y quiera Dios que esa paciencia que Dios ha tenido para con nosotros sea para nuestra salvación. Porque no queriendo que ninguno se pierda, nos está llamando al arrepentimiento. Pero será evidente el que ha de ser salvo y el que no. Porque al que ha de serlo se arrepentirá y se volverá a Jehová y glorificará su nombre. Pero el que no ha de ser salvo, al igual que Judá en estos momentos en nuestro estudio, seguirá yendo al templo, seguirá confiando en que Dios le protegerá, pero sus frutos dirán que no le pertenece a Dios, sino que por practicar el pecado verdaderamente es hijo del diablo. Tengamos pues cuidado, seamos atentos para huir y pidamos a Dios de su misericordia para que nos fortalezca y nos ayude y nos volvamos a Él y seamos aceptos en su presencia. Dios les bendiga grandemente. Gracias por su tiempo y por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente estudio. Dios les bendiga.